La composición centesimal de una sustancia indica el porcentaje en masa de cada uno de los elementos que forman la sustancia. Por ejemplo, para el caso del nitrato de amonio, que es esta sal que tenemos escrita aquí, la composición centesimal indicará el porcentaje de nitrógeno, de hidrógeno y de oxígeno que conforman esta sustancia. Lo primero que tenemos que hacer para calcular la composición centesimal de una sustancia es calcular cuál es el peso de un mol de esa sustancia. Vamos a calcular entonces cuál es la masa de un mol. En este caso recuerden que no hablamos de moléculas, hablamos de unidad fórmula porque es una sustancia iónica. Y para calcular esta masa del mol tenemos que sumar cuál es la masa de un mol de átomos de cada uno de los elementos que tenemos en la sustancia multiplicado por la cantidad de átomos que forman esa sustancia. En este caso entonces vamos a sumar la masa de los átomos de nitrógeno, la masa de los átomos de oxígeno y la masa de los átomos de hidrógeno. Siempre hablando de un mol, ¿no es cierto? Para poder expresar estas unidades en gramos. Como en la sustancia tenemos 2 átomos de nitrógeno, vamos a multiplicar por 2 la masa de un mol de átomos de nitrógeno. Y esto nos va a dar igual a 14 gramos, que es el peso de un mol, por 2. Igual a 28 gramos de nitrógeno en la sustancia. En el caso del oxígeno vamos a multiplicar por 3 la masa del oxígeno y esto va a ser igual a 16 gramos, que es lo que pesa un mol de átomos de oxígeno, multiplicado por 3, que es la cantidad de moles de átomos que tenemos en la sustancia, y esto va a ser igual a 48 gramos de oxígeno. En el caso del hidrógeno, lo mismo, vamos a multiplicar por 4, puesto que tenemos 4 moles de átomos en cada mol de esta sustancia, y va a ser igual a 1 gramo, que es lo que pesa un mol de átomos, por 4. Y esto nos va a dar 4 gramos de hidrógeno. De esta manera entonces, sumando, podemos calcular cuál es la masa de un mol de sustancia. 28 más 48 más 4 nos da 80 gramos. Esto quiere decir que un mol de nitrato de amonio pesa 80 gramos. Entonces ahora sí vamos a calcular cuáles son los porcentajes de cada uno de los elementos que forman la sustancia. El porcentaje de nitrógeno lo vamos a calcular considerando la masa de nitrógeno y la masa total de la sustancia. En este caso van a ser 28 gramos de nitrógeno por cada 80 gramos de la sal, nitrato de amonio, por 100. Así nos da en porcentaje y esto nos va a dar igual al 35%. Es decir, la sustancia tiene 35% de nitrógeno. Esta cuenta, esta forma de expresar este cálculo es equivalente a hacer una regla de 3 en donde podamos plantear que cada 80 gramos de nitrato de amonio hay 28 gramos de nitrógeno en esa sustancia. Por lo tanto, cada 100 gramos, porque queremos expresarlo en porcentaje de nitrato de amonio, X. Y aquí podemos calcular 100 por 28 dividido 80, la cantidad de gramos de nitrógeno que habrá en 100 gramos de nitrato de amonio. Y esto nos va a dar, por supuesto, el mismo resultado que antes, 35 gramos de nitrógeno. Como estamos hablando de los gramos presentes en 100 gramos de sustancia, entonces esto equivale al 35%. Pueden resolverlo de las dos maneras, expresándolo como una proporción o expresándolo a través de una regla de 3. De la misma manera calculamos ahora el porcentaje de oxígeno. Vamos a hacer entonces la cantidad de gramos de oxígeno, que serían 48 gramos de oxígeno, dividido 80 gramos de nitrato de amonio por 100, igual, en este caso, al 60%. Luego vamos a calcularlo para el hidrógeno. En este caso van a ser 4 gramos de hidrógeno dividido los 80 gramos de nitrato de amonio. Y esto nos va por 100,
y esto nos va a dar igual al 5%. Por supuesto que cuando hacemos cálculos de este tipo, la suma de los porcentajes de cada uno de los elementos que forman la sustancia tiene que ser igual a 100. En este caso, vamos a ver que el porcentaje de nitrógeno es 35%, el de oxígeno es 60% y el de hidrógeno es 5%. La suma 35 más 60 más 5 nos da igual al 100%. Entonces, esto nos indica que realmente hicimos bien las cuentas, porque si estamos hablando de una sustancia pura, en este caso el nitrato de amonio como una sustancia pura, entonces la suma de los porcentajes de los elementos que la constituyen tiene que ser igual a 100.